Ya, yo creo que vamos a ir empezando. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar en esta guía que el profe me pidió, o sea, que el profe me pidió que trabajáramos en esta. Yo creo que vamos a hacer el ejercicio 1, que se trata de un transformador trifásico alimentando una planta industrial con un cierto factor de potencia y calcular distintas potencias, corrientes nominales, porcentaje de carga, intensidad primaria, desfase de línea absorbida por cada transformador y potencia nominal en kVA de cada transformador. Y después yo creo que vamos a hacer el 3, que es si es que tuviera el transformador en delta, ¿qué pasaría si es que falla uno y se conecta en delta abierta, que se llama? Que ahí vamos a verlo. Así que empecemos con el 1, yo creo. Ahí si tienes dudas me vas deteniendo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Entonces será el ejercicio 1. La letra A. Se pide calcular la potencia activa consumida por la planta en kilowatt y la potencia aparente en kVA. Entonces, se tiene que tiene una potencia, o sea, una planta industrial que consume 100 amperes con un factor de potencia 0,7. Entonces, la potencia aparente viene estando dada por raíz de 3, por el voltaje de línea, por la corriente de línea, que sería raíz de 3 por el voltaje de línea, que serían 230, por la corriente, que sería 100. Y eso a mí me da 39.837,2 volt ampere, que vendría siendo 39,837 kVA. Y la potencia activa, Disculpa que guarde la del secundario porque pide potencia consumida por o sea, la carga, planta consumida. claro, la planta industrial que dice que es la carga en el fondo. Ah, ya. Igual como en este Entiendo. caso sería un transformador ideal, la potencia que consume es la misma que o sea, la potencia que absorbe el transformador y que entrega es la misma. Ah, ya. Entonces la Gracias. potencia... De nada. No, pues esa es la idea, que vayan preguntando cuando tengan dudas. Cuando tengas, porque no viene nadie más. Entonces sería la potencia activa, sería la potencia aparente por el factor de potencia, que sería 39,837 por 0,7, y eso a mí me da 27,886 kVA. ¿Sí? ¿Todavía no está ahí? Sí, todo bien. Vale. Entonces pasamos a la siguiente, que dice corrientes nominales secundarias de fase y de línea del banco de transformadores. Entonces te dicen que el banco de transformadores tiene una distribución de 2300 a 230 volt, 60 kVA, conexión estrella delta. Entonces la potencia aparente, o sea, la potencia nominal vendría siendo raíz de 3 por el voltaje por la corriente nominal. Entonces, si piden la corriente nominal secundarias de fase y de línea del banco de transformadores, entonces despejamos aquí la corriente nominal como raíz, como la potencia nominal dividido raíz de 3 por el voltaje, que era de 60 kVA, sí, sí, de 60 kVA. 60
1000 dividido raíz de 3 por el voltaje que serían 230 y eso da 150,613 amperes. Entonces, la corriente nominal de fase, que vendría siendo la que pasa por el bobinado, ¿cierto? O sea, teniendo esa conexión, lo que calculé es esta, que serían 150,613. Entonces la de fase vendría siendo la corriente de línea dividido raíz de 3, ¿sí? Entonces la corriente de fase del secundario, corriente nominal de fase del secundario, ¿Y por qué era 60.000? es la potencia nominal del transformador. Ese era dato del problema. Sí, ahí está. Ah, sí. Ahí. 60 kV. Entonces la corriente nominal de fase del transformador vendría siendo eso dividido raíz de 3 y eso da 86,9565 amperes. Voy muy rápido, no sé, ¿está bien? No, va bien. Hasta ahora bien. Vale. Entonces, eso sería lo que piden en la letra B. Después, letra C, porcentaje de la carga en cada transformador. Entonces, como es trifásico, balanceado, la carga total se distribuye uniformemente por cada transformador, viéndolo como que el transformador son tres transformadores unidos Ya. para alimentar una carga. Voy a explicarle al compañero que ingresó recién. Hola, hoy día lo que vamos a hacer es trabajar en una guía de ejercicios que subió el profesor, que es esta, donde el primer ejercicio se resuelve para un banco de transformadores que en el fondo arreglan un transformador trifásico a través de transformadores monofásicos. Se pide calcular potencia activa y aparente, corrientes nominales, porcentaje de la carga en cada transformador, intensidades primarias de fase y de línea y potencia nominal. Y después vamos a ver algo parecido, pero para una conexión delta abierta. Entonces, ahora habíamos calculado la potencia activa y aparente, la corriente de línea y de fase del transformador en el secundario. Y ahora la letra C piden el porcentaje de la carga en cada transformador. Entonces, sería el porcentaje de carga que tiene cada uno de estos. En el fondo, si yo no tengo 60 kVA, cada transformador es de 20 kVA. Pues si son 60 kVA dividido por los tres transformadores. ¿Qué tanto se complicaría el problema si esto fuera desbalanceado? Digan, no ideal. mm, Harto más yo creo porque ahí, así como está es bastante sencillo. Es decir, no es ideal. Claro, ahí se complica bastante. Ahí. Pero si son los tres iguales, tampoco debería ser tanto el conflicto. Entonces me da que la potencia nominal de cada transformador son de 20 kVA. Y la potencia que pasa por cada uno de ellos sería un tercio de la carga, siendo la carga de 39,837 kVA. Entonces, el porcentaje de carga
vendría siendo la carga total dividido 3 dividido en 20 por 100. Y eso me da un 66,38%. ¿Qué dice ahí? Abajo. ¿Aquí? ¿Dónde? 39,837 y ahí sale como una fracción. Dividido en 3. Y ahí dividiste la potencia, la primera que calculaste. Sí, por la potencia nominal, para saber cuánto de la potencia nominal está pasando por cada transformador. ¿Cuán cargado está el transformador? Mm, eh, potencia de cambio. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, eso me dejó como duda, porque O sea, esta es la potencia de la carga, ¿cierto? Los 39,837. sí, Entonces, si es trifásico, un tercio de la potencia está pasando por cada transformador, ¿cierto? Pero eso sí, lo divido por 3, ¿sí? sí. Después yo lo que quiero saber es cuánto de esa potencia, cuánto de la potencia nominal está entregando cada transformador. Pues a ver, veámoslo mejor por parte. Entonces, la potencia de la carga por cada transformador vendría siendo 39,837 kVA, ¿cierto? Dividido en 3. Y eso da 13,27. ¿Sí? Sí. Entonces, cada uno de estos transformadores está entregando 13,27 kVA. Ya. Entonces, Mm, ¿sí? sí, sí. De una potencia de 20 kVA que tiene nominal. ¿Sí? Entonces, si viéndolo como una regla de 3 simple, si 20 son el 100%, Ah, ya, ya entendí. ¿cuánto es 13,27, cierto? Y eso me da una potencia, o sea, un porcentaje de carga de 66,38%. Ya sí entiendo. Es que porque se hacía por separado para cada línea. O sea, para cada transformador, para cada uno de Ah, estos. llega así. Para cada transformador se veía su porcentaje. Sí. Mm, Entonces, en la letra D, piden intensidades primarias de fase y de línea absorbida por cada transformador. Entonces, aquí hay que tener un poco de ojo porque la conexión es delta estrella, ¿sí? O sea, estrella delta. Entonces, lo que yo calculé recién fue la corriente nominal de la línea y de fase. Lo que estoy buscando ahora es la de fase de acá, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la corriente de fase del primario es igual a la corriente del fase del secundario dividido por la relación de vueltas, que nosotros sabemos que el transformador es de 2300 a 230, ¿sí?
pero esa no es la relación, o sea, en sí no es la relación de vueltas, porque lo que nosotros queremos es la relación entre esta, entre el devanado de aquí y el de acá, ¿sí? Eh, entonces, si yo tengo aquí 2300, aquí yo tendría 2300 dividido por raíz de 3. Entonces, la relación A entre B1 es a B2, que es igual a N1 es a N2, vendría siendo 2300 dividido por raíz de 3 dividido por 230. Dividido por 230. Y eso me da 10 sobre raíz de 3. Entonces, como nosotros calculamos la corriente nominal de fase del secundario, que era aquí está, 86,9565. Espera, ¿por qué era 2300 sobre raíz de 3? ¿Quieres saber el voltaje solo en esa En ese bobina? devana, sí, en esa bobina. Entonces, la idea es saber la relación de vueltas entre la bobina, entre estas bobinas, ¿sí? Porque a mí lo que me entregan son los datos nominales, que en el fondo es de cuánto voltaje transforma a cuánto transforma de línea. Pero aquí Pero me en interesa. el caso del delta no hay que hacer ningún arreglo. No, por eso aquí ocupo los 230. Entonces es B1 es a B2, donde B1 sería 2300 dividido raíz de 3 y B2 sería 230, ¿sí? Sí. Ay, Y eso da una relación de 10 sobre raíz de 3. Como estaba diciendo, nosotros ya calculamos la corriente nominal de fase del secundario, que sería 86,9565. Entonces la corriente de fase del secundario, del primario que digo, sería igual a 86,9565 dividido 10 sobre raíz de 3, que sería multiplicarlo. Y eso, y eso a mí me dio 15,061. Entonces ahora faltaría la letra E, potencia nominal en kVA de cada transformador, que en el fondo si la potencia total del arreglo de transformadores es 60, la potencia que cada transformador vendría siendo la potencia de los tres dividido en 3, que son 60 kVA, dividido 3, queda 20 kVA. ¿Bien hasta ahí? ¿sí? Ya. Entonces ahora pasaremos yo creo al 3, como decía, que vendría siendo este. Dice, o sea, es como si el que estaba más, el mismo ejercicio anterior, pero suponiendo que estaba en delta y tiene una potencia nominal de 20 kVA en cada transformador. Igual es de 2300 a 230 volts y el banco alimenta una carga de 40 kVA con un factor de potencia 0,7 inductivo. Si se elimina un transformador defectuoso para su reparación, la conexión, calcular por la conexión delta abierta. Que en el fondo, lo que están diciendo es que yo tengo el banco de transformadores en delta
y por X motivo se quitó uno de estos, para su reparación. Y existe la particularidad en la conexión delta de que si se quita una fase, entre las otras dos sigue habiendo tensión trifásica en las tres líneas. Es decir, se puede funcionar con dos transformadores. Que también, según lo que estuve leyendo, este arreglo también se ocupa a veces para implementar como potencia trifásica en lugares donde no lo hay o que no justifica instalar un transformador trifásico porque la potencia que se consume es baja, como en zonas rurales, alejadas. Entonces, la gracia es que se instalan dos líneas solamente, o sea, en base a dos transformadores, se puede tener potencia trifásica para algún consumo especial. Entonces se elimina eso y lo que resulta, en el fondo, es esto. Pero se sigue teniendo, sin esa rama, igualmente se sigue teniendo voltaje trifásico, corriente trifásica balanceada en el transformador. Entonces, lo primero que preguntan es la carga en kVA que lleva por cada transformador. Entonces, para el caso del delta, si aquí se tiene una corriente de línea, aquí se tiene la corriente de línea dividido por raíz de 3, ¿cierto? Pero en el delta abierta, si aquí se tiene una corriente de línea, aquí no se ve tanto, aquí se ve más. Una corriente de línea, la corriente que pasa por la línea es la misma que la que pasa por la fase. Entonces hay que calcular la corriente de línea de la carga, que en el fondo son diciendo la potencia, ¿cierto? Según la potencia que es de 40 kVA, 40. Ahora lo que estamos calculando es para el primer caso o para el segundo, que ya se eliminó un transformador. No, es cuando ya se eliminó el transformador. Ah, ya. A ver, Ya está haciendo como la explicación de cómo se llega de esto a esto, ¿cierto? ujú. Entonces, la potencia de la carga es de 40 kVA. Entonces, la corriente, según la potencia que es raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces, la corriente de línea va a ser la potencia dividido por raíz de 3 por el voltaje de línea, que serían 40 kVA dividido por raíz de 3 por 230. Y eso a mí me dio 100.41 amperes. Entonces lo que me están preguntando es la carga en kVA que lleva cada transformador. Nosotros sabemos que el transformador sigue teniendo 230 volts. Y la corriente de línea ahora también pasa a ser igual a la corriente de fase. Entonces la potencia de cada transformador viene siendo el voltaje de línea, que serían 230, que es igual al voltaje del devanado, por la corriente de línea, que serían 100.41 amperes. Y eso me da 23, no.
sí, 23.094 volt ampere, que vendría siendo 23 punto, prácticamente 23.1 kVA. Después para la B nos piden el porcentaje de la carga nominal que lleva por cada transformador. Otra vez. Entonces, tenemos que el transformador, si estuviese en delta con los tres, o sea, cada uno de los tres transformadores es de 20 kVA, nos dicen aquí. Y está consumiendo por cada transformador 23.1 kVA. Entonces el porcentaje de carga viene siendo 23.1 dividido en 20 por 100%. Y eso a mí me da 115%. Que en el fondo es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior de calcular cuánto de la potencia nominal estamos consumiendo por cada transformador. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, bien. Vale. Ahora, ¿qué significa que tengo un 115%? Que tiene un 15% de sobrecarga. Pero eso, así como si hubiera que hacer un análisis, por ejemplo, si el profe te dijera, eh, ya como que haga un, no sé, un análisis o una respuesta corta de qué significa una sobrecarga, hay ¿De qué? pérdida, ¿qué sería eso? O O, sea, en general, por lo que se ve en clase, es que lo que provoca una sobrecarga en el transformador, siendo que generalmente operan casi en el codo de saturación, significa que se empieza a deformar la onda de tensión, ¿cierto? La onda de corriente, ¿sí? Bueno, ambas. Ujú. Entonces aparecen lo que se llama terceros armónicos. Ah, ya, Creo que lo vieron en la última clase, ¿sí? sí, Cuando el transformador está con sobrecarga. Bueno, y además cuando tiene la corriente de inrush, pero eso no es tan significativo en este caso, ¿sí? ya, sí. Entonces, ahora nos piden en la letra C la potencia nominal total en kVA del banco de transformadores en delta abierta. Entonces, lo que tenemos ahora, en el fondo ya no es el arreglo de los tres transformadores en delta, sino que tenemos esto, donde la corriente de línea viene siendo ahora la corriente de fase también, y el voltaje de línea. Entonces, sabemos que cada uno de estos transformadores tiene la potencia nominal dividido en 3. Y esa potencia nominal dividido en 3 va a ser igual al voltaje nominal por la corriente de línea nominal. Y también sabemos que la potencia trifásica es igual al voltaje de línea, es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces, la potencia trifásica nominal viene siendo, como aquí tenemos el voltaje nominal y la corriente nominal, serían estos de aquí, se reemplaza. Entonces sería que
raíz de 3 por la potencia nominal dividido en 3, ¿cierto? Reemplazando esto acá. Entonces, la potencia trifásica viene siendo la potencia nominal de, digamos, si estuviera en delta no abierta, por raíz de 3 partido en 3, que es lo mismo que esto de aquí, sería lo mismo que la potencia de cada transformador individualmente. Entonces sería que la potencia trifásica es la potencia nominal monofásica de cada transformador por raíz de 3, que eso sería 20 kVA por raíz de 3, que nos da 34,641 kVA. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien si yo tuviera el transformador trifásico delta, uno pensaría que quizás en vez de tener esos 60 kVA que tendrían delta, al tener dos de los tres transformadores, uno pensaría quizás que tiene 2/3 de la potencia nominal. Es decir, que uno pensaría que cuando esto pasa a delta abierta, pasa a tener 60 por 2/3, que eso es 40 kVA. Pero no, pasa a tener 34,641 en este caso, por un tema de desbalances que se producen en las corrientes, porque Pero claro, acá la potencia no era 60 kilovoltamperios. o sea, no, pues, porque eso es ese es el énfasis que estoy haciendo, de que si por ejemplo, en este caso, si es que tuviese delta ¿Sí? y cada transformador monofásico que está en este arreglo es de 20, yo tendría 60 kVA en trifásico, ¿cierto? No, ya, sí entiendo. Sí. Y uno pasa a pensar quizás que con dos de los tres transformadores tendría 2/3 de la potencia, ¿sí? Mm, Pero no es el caso, porque claro, yo en la línea tengo voltaje y corrientes trifásicas, pero en el transformador no. Entonces ahí se producen más unas ciertas como pérdidas, podría decir, o sea, de cierta forma, mm, unas ya, corrientes que van ahí dando entiendo. vueltas. Entonces, en vez de tener 2/3 de la potencia nominal, paso a tener eso, que sería raíz de 3 partido en 3 la potencia nominal. ¿Sí? Que es lo que muestro aquí. Raíz de 3 la partido en 3. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, bien. Entonces, en la siguiente, nos preguntan la relación entre las potencias entre el banco delta abierta y el banco delta, ¿cierto? Cuando nos piden la relación entre el banco delta abierta, que serían 34,641 y 60, ¿cierto? Y eso a mí me da 0,5773. Es decir, que de la potencia nominal que tenía antes con la delta, ahora con la delta abierta, tengo 57,73%. Lo mismo que explicaba, que ya no son 2/3, sino que es casi la mitad de la potencia que tenía con la delta. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, bien.
Ahí está. ¿Sí? ¿Me detengo un poco ahí o no? No, no, le entendí. Vale. Entonces, le trae el porcentaje de incremento de carga en cada transformador cuando se elimina un transformador. Entonces, como decíamos, como calculamos la letra A, la potencia que va a pasar por cada transformador es de, con la potencia que pasa por cada transformador en la delta abierta, era 23,1 kVA, según lo que vimos en la letra A. Y si tuviese la potencia monofásica con la delta normal, ¿cierto? Serían los 40 kVA dividido en 3. Entonces, entonces, ¿cuánto aumentó la carga? Vendría siendo los 23,1 kVA dividido los 40 kVA dividido en 3. Y esto por 100%. Y eso da 173%. Entonces, no sé si tendrán dudas. Hasta aquí, dudas que tengan. Un segundo, vengo enseguida. Ya. ¿Aló? Ahora sí, Ajá. ¿dudas que tengan? Hasta aquí. Por lo menos de mi parte no tengo duda. O si quisieran que repasara algo, los que llegaron más tarde. Ahí escribió algo en el chat. No quiero abrir el chat. ¿Qué pasó? Puso cómo interpretar el resultado final. Quizás se refiere al 173%. Sí, yo creo. Sí, supongo que te refieres a esto, ¿cierto? En el fondo, o sea, lo que se plantea es de yo tener el transformador en delta, de yo tener el transformador en delta, donde tenía en cada uno de estos transformadores 40 dividido en 3 como carga. Ahí yo tengo delta abierta. Y ahora en vez de tener 40 dividido en 3, ahora yo tengo 23,1 kVA.
Es decir, la idea de eso es preguntar cuánto más yo cargué cada transformador por quitar uno de estos, ¿cierto? A ver, y esto 40 dividido en 3, ¿cuánto es? 13,3. Entonces, de tener cargado con 13,3 kVA cada transformador monofásico, ahora pasa a tener 23,1 kVA, ¿cierto? Que es como cuánto aumentó la carga de cada transformador, ¿sí? Entonces, yo creo que están... El resto de ejercicios igual son muy similares. Más que nada, como lo importante era ver este tema de la delta abierta, que no es como tan común. Ah, disculpe, yo tengo otra pregunta, pero es de las tareas. ¿Ya? Sí, sí. El tema de Que, las notas, ¿cuánto están las notas? sí, Mm, voy a... Yo creo que pronto, porque igual el profe está apurado con subirla, así que yo creo que pronto van a estar arriba. sí, porque creo que ya va a subir la otra. Ujú. Y como para tener una noción de cómo van las notas también. Vale. Sí, pues igual la retroalimentación es importante el tema de las notas. O sea, el Sí, tema de los porque informes. la idea es que vaya cada vez uno mejorando el informe, como aprendiendo de su error. Sí, 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 esa es la idea. Yo creo que, no sé, en realidad no te podría decir una fecha, pero Mm, yo creo que van a estar pronto porque igual el profe estaba como apurado por subirla. ya, ah, ya, gracias. De nada. No sé si tuvieran dudas del ejercicio anterior tampoco. No, yo por lo menos no. Creo que este era como Del más tema de la relación de rato, vuelta. sí. No, tampoco. Diga, la relación de vuelta sí puede ser porque tomaste ahí los voltajes De los devanados, ¿cierto? de los de Banao. De cada transformador. Porque es claro, esa es la relación de vueltas que se tiene entre. Porque en el fondo la relación que se entrega por placa, en el fondo, es la relación entre los voltajes de línea. Entonces, sí que lo que te dicen es, si yo tengo 2300 en el primario, voy a tener tal voltaje de línea en el secundario. Pero claro, como la conexión es estrella delta, el voltaje aquí de la fase no es el mismo que el de la Ah, línea. sí. Mm. ¿Sí? Mm, no, no, está claro. Vale, si no hay más dudas, yo creo que estaríamos dejando por aquí. Yo creo que la próxima voy a traer un poco más de material porque... Pero como en este caso, la verdad es que los ejercicios, el resto de ejercicios creo que son bastante similares y más que nada era hacer énfasis en el tema de la delta abierta que es como extraño. Entonces, si alguien tiene más dudas, Lo dejamos hasta acá, ¿no? sí, yo creo, porque no hay, al parecer no hay más dudas. No hay muchos participantes, así que parece que Tampoco. no. Bueno, igual, gracias por venir. Ojalá le haya sido de utilidad. Sí, estuvo bueno. La reunión se va a hacer ahora en 3 minutos, así que si alguien tiene más dudas, todavía hay tiempo. ¿Mm? Vamos a cortar la grabación. Esos apuntes los subes ahora para revisarlos por fin. Sí, pues el Andrés tiene el drive, así que le tengo que pedir que lo... Le voy a pedir al Andrés que lo suba.
porque no sé, la otra vez traté de hacerlo con el vínculo de aquí. Bueno, pues si alguien los quiere revisar como al tiro, voy a dejarlo en el chat. A ver el botón de enviar. La verdad es que estos vínculos no sé cómo funcionan, así que supongo que hay que copiar todo esto. Ah, no. ¿Cómo es? Ah, sí. Vamos a probarlo al tiro. Eh, Pide iniciar sesión. Bueno, ojalá sirva, si no, le voy a pedir, igual de la otra vez le voy a pedir que lo suba. Entonces yo creo que voy a cortar, detener compartición, detener grabación.